Jesús dijo: el que oye mis palabras y las hace, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Prepara tu corazón para recibir la santa palabra de Dios. Estará llena de consejos prácticos para tu vida diaria. Así que escucha con atención y aplica el consejo que Dios tiene para ti hoy. Bendiciones. Deseo de todo mi corazón que al final tengamos un tiempo de búsqueda del Señor profundamente. Quisiera, para iniciar, recordar algunos puntos importantes de la primera parte que yo compartí con ustedes. Y podemos recordar la escritura de Juan capítulo 17, versículos 20 al 22, en donde Dios manifestaba al Padre una petición, un deseo de su corazón, y le decía al Señor: yo deseo que ellos sean uno con nosotros, como tú y yo, Padre, somos uno. Hablábamos de que esa relación de intimidad con el Señor viene de comprender que esa intimidad significa estar dentro de nuestro corazón. La primera parte de esto, el Señor hizo su parte. Él hizo su parte para poder entrar a nuestro corazón. Pero Él pide una parte de nosotros también ahora. Y lo que nos está pidiendo es estar dentro del corazón de Él. No solamente verlo ahí y poderlo, como decía una hermana hoy, sentirlo. Y está bien sentirlo, porque eso me indica a mí que Dios me está tocando el corazón, que Dios está enviando una bendición a mi vida a través de esa relación que nosotros tenemos. Entonces, volviendo al punto, el deseo de Dios en nosotros es que seamos uno en Él. No solo en nuestra fe, hermano, no solo en nuestra creencia, sino también en esa búsqueda de esa relación profunda con Él, para llegar a ser uno solo en Él. Tú, uno solo en Él. Yo, uno solo en Él. Es el deseo de Dios. Como les decía, Dios hizo su parte, pero constantemente nos llama a hacer la nuestra. La parte de Dios fue darnos ese supremo regalo, le llamábamos, nuestro Señor Jesucristo, en propiciación por nuestros pecados, no solamente para librarnos de las llamas del infierno, sino para estar con Él. El deseo del Señor es que no estemos alejados de Él, sino estemos en Él, tan cerca que esto signifique estar dentro del corazón de Dios. Entonces, Él nos dio ese regalo a nuestro Señor Jesucristo. Yo estoy tan agradecido por ese sacrificio. Y quiero hacer mención en este momento de unas palabras que acabo de recibir allá en esta esquina por parte de nuestro amado hermano Minor. Y él me decía que ese momento cuando Jesús le dice al Padre: Señor, voy a tomar la copa de amargura. Pero se quedó el Señor en un momento esperando tal vez una respuesta a sí mismo. Y la respuesta que él posiblemente, la pregunta que él posiblemente se estaba haciendo es: ¿valdrá la pena este sacrificio? ¿Valdrá la pena realmente este sacrificio que voy a hacer? Y cuando vemos vidas transformadas, cuando vemos corazones anhelantes de poder estar con el Señor en esa relación íntima, me decía Minor,
Yo me imagino que el Señor está sentado viéndonos y diciendo, sí, valió la pena. Sí, valió la pena su sacrificio. Sí, valió la pena que Él derramara su sangre en esa cruz para tenernos a nosotros cerca de Él y en Él. Valió la pena. Esa fue la parte del Señor. Esa fue la parte que Él hizo. Y la parte que nos corresponde a nosotros hacer es buscarlo. Es estar con Él, pero buscarlo con pasión. No solo cuando tengamos necesidades, hablábamos el domingo pasado. Y es bueno hacerlo. Hay un buen grupo de intercesión en esta iglesia. Y se han visto frutos, se han visto resultados. Pero hermano, no solamente es para eso. Nuestra relación con Dios también debe contemplar estar con Él íntimamente, ligado en el fondo de su corazón. Y para eso lo que debemos hacer es vivir ese momento con pasión, buscando, anhelando su presencia para nuestra vida, para que Él nos hable, para que Él nos revele, para que Él nos diga lo que tiene en su corazón para nosotros. Va a ser difícil que me crea esto que le voy a decir, pero delante del Señor le digo y le manifiesto, es una verdad. Esta semana, aproximadamente el día miércoles, cuando yo me despierto, cuando yo abro mis ojos, recordé un sueño que yo había tenido la noche anterior. Y mire, hermano, el sueño, yo mismo me vi en ese sueño. Y lo que estaba haciendo era como revisando papeles. Como revisando papeles, porque algo tenía que compartir. Pero dentro de todo el contenido que estaba en esas hojas, un pensamiento saltó. Y fue lo que quedó en mi corazón en ese sueño. Y lo pude recordar al día siguiente. Y ese pensamiento yo no lo he leído en ningún lado. En ningún lado. Yo no lo conocía. Pero el pensamiento que resaltó me decía: Dios nunca me castiga, sino que mi castigo es estar alejado de Dios. Yo no comprendí en ese momento, yo dije, pero ¿por qué saltó ese pensamiento? Y comprendí que realmente cuando nosotros no buscamos al Señor a ese nivel, hermano, estamos separados de Él. Estamos separados de Él. Quiero llevarlo a una escritura que usted la pueda buscar en su Biblia, que se encuentra en Primera de Samuel. Busque por ahí Primera de Samuel. Y en Primera de Samuel vamos a buscar una escritura que se encuentra en el capítulo 15. 15. Y nos podemos ir al versículo 10. Al versículo 10. Quiero hacerle un recordatorio
un poco antes de esta escritura, de este contexto. A través de Samuel, Dios mismo había dado instrucciones precisas a Saúl. Tal vez usted se recuerda de ese contexto. Le había pedido determinadas cosas que tenía que hacer Saúl. Pero resulta que al final no hizo Saúl lo que Dios le había dicho que hiciera. Y en la relación directa que tenía el Señor con Samuel, me puedo encontrar con la Escritura cuando nos habla y nos dice lo siguiente. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo, versículo 11, me pesa haber puesto por rey a Saúl, aunque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel. Y he aquí, dice la palabra, y clamó a Jehová toda aquella noche. Lo que quiero hacer resaltar en esta escritura, hermano, es cómo fue posible que Dios mismo abriera su corazón para decirle a Samuel cómo se sentía Dios. Y mire qué nivel de confianza el que tenía con su profeta, al punto que le dice, estoy apesadumbrado, estoy triste. Estoy triste porque Saúl no hizo lo que yo le mandé a hacer. Pero lo que estaba diciéndole el Señor es, quiero que sepa, Samuel, cómo me siento yo. ¿Qué nivel de relación íntima y de confianza que Dios mismo, ese Dios todopoderoso, el gran yo soy, estaba abriendo su corazón a Samuel y diciéndole, oye, estoy triste. Wow. Wow. ¿Y cuál fue la respuesta de Samuel? Dice que toda la noche pasó con esa carga. Con esa carga. Al final de este capítulo, nos dice versículo 35. Mire la decisión que tomó Samuel. Se fue luego Samuel a Ramá y Saúl subió a su casa en Gabal de Saúl. Versículo 34. Ahora el versículo 35. Y nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida. Y dice que Samuel lloraba a Saúl. Y Jehová se arrepentía de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel. Dios no nos va a olvidar. Dios no nos va a olvidar aunque les desobedezcamos, aunque andemos fuera de sus planes y de sus pensamientos. Pero sí podemos ver que podemos entristecer el corazón de Dios. Podemos llegar a hacerlo. Tal y como lo hizo Saúl. Vino y entristeció el corazón de Dios. Porque Dios esperaba algo de él. ¿Cuánto más cuando nosotros estamos alejados de Dios? Dice la palabra, ¿hasta cuándo? Capítulo 16, versículo 1. Dijo Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Como diciéndole, ¿hasta cuándo vas a estar llorándolo? Tus lloros no van a servir de nada, porque él fue el que tomó la decisión. Él fue el que tomó la decisión. Y eso es lo mismo que nos dice el Señor. El Señor, es un Dios de oportunidades. Y si nosotros hemos estado alejados de Él,
Si nosotros no lo hemos buscado con ese fervor, con esa pasión, con ese anhelo de encontrarnos con Él día a día a día, Él estará esperando ahí que tú tomes la decisión para hacerlo. Veíamos también las barreras que se pueden presentar y que pueden llegar a obstaculizar esa búsqueda de la relación con el Señor. ¿Se recuerdan? Hablábamos de la superficialidad o de la religiosidad. Nosotros podemos tener en nuestra vida la falta de no tomar importancia sobre esta relación con Dios. No le hemos dado la importancia que tiene al deseo de Dios de relacionarse con nosotros. Veíamos también cómo los afanes de la vida nos quieren absorber de tal manera que nos roban, nos distraen de ese propósito de encontrarnos con el Señor. Hablábamos de la tiranía de lo urgente, ¿se recuerda? Cómo hoy el mundo nos presenta una vida que nos quiere absorber a todo nivel, a todo nivel. Ya no hay tiempo para nada. Todo el tiempo está ocupado. Y no he tenido interés en buscar a Dios como Él quiere ser buscado. Hablábamos también del orden de nuestras prioridades. Y aquí surge la pregunta, en la primera barrera: ¿conocemos a Dios superficialmente o lo conocemos profundamente? Esa es una pregunta que debemos hacernos a nosotros mismos. ¿Cómo lo conozco a Él? Y la segunda pregunta era, ¿cuál es tu prioridad en la vida, hermano? ¿Cuál es tu prioridad en la vida? Esa pregunta solo tú te la puedes responder porque tú has tomado la decisión de poner tus prioridades. Pero el Señor nos sigue recordando que nuestra prioridad debe ser Él, por sobre todas las cosas. Y hablábamos también de la tercera barrera, que es enfocarse en información en vez de intimidad y de relación con el Señor. Hermano, puedes llegar a saber mucho de la palabra. Puedes saber mucho y qué bueno que sabes. Pero muchas veces llegamos a saber mucho de Dios. Oye bien lo que te digo. Llegamos a saber mucho de Dios, pero no le conocemos a Él profundamente. Profundamente. Entonces, hermanos, esta mañana puede surgir la pregunta, les decía yo al final la semana pasada. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo hacer para lograr esa intimidad con el Señor? Sin duda, recordemos que nosotros tenemos una parte que debemos hacer. Dios ya hizo su parte. Ahora nos toca a nosotros hacer la nuestra. Y para ello quisiera volver al ejemplo que poníamos en la relación profunda que Moisés tenía con Dios. Esa relación profunda que veíamos la semana pasada, y quiero apoyarme en eso también, porque es una enseñanza para nuestra vida. Y para ello quiero invitarlo a que vayamos a Éxodo capítulo 34, versículos 1 y 2. Y que la leamos muy detenidamente en algunos puntos muy específicos que habla la palabra en este sentido. El contexto de esta escritura
es que Dios le está pidiendo a Moisés que se presente a él. Posiblemente era porque Dios sabía que Moisés necesitaba el consejo de Dios, la compañía de Dios, la presencia de Dios, y por eso le está pidiendo que se presente ante él. Y entonces nos dice la escritura, Éxodo capítulo 34, versículos 1 y 2. Y Jehová dijo a Moisés, pon atención, el primer verbo, que para mí es la primera indicación que nos da el Señor para buscarlo profundamente. Le dice, alízate, alízate. En este caso, le dice, alízate 2 tablas, como las primeras, y escribiré sobre esas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. Tú conoces la historia, tú conoces lo que pasó ahí. Pero la primera cosa que el Señor le dice es, alízate. Yo me puse a ver qué realmente era esto, este concepto de alisarse. Alízate. Alisarse tiene una connotación o relación con arreglarse, prepararse. Prepararse. Es como que el Señor le hubiera dicho a Moisés, ¿verdad? Arréglate, arréglate. Y no le estaba hablando de su vestidura, le estaba hablando de él. Alízate, arréglate para presentarte delante de mí. Cuando nosotros tenemos la celebración de la Cena del Señor, regularmente usamos una escritura que está en 1 Corintios capítulo 11, que nos llama a ponernos a cuentas con el Señor, ¿verdad? Hasta tomamos un tiempo para decir, bueno, pongámonos 5 minutos, pongámonos a cuentas con el Señor. Porque dice la palabra del Señor que nosotros no debemos tomar la cena del Señor indignamente. Eso dice la palabra. Entonces esa escritura es usada para que nosotros vayamos delante del Señor y nos pongamos a cuentas. En pocas palabras, para que el Espíritu Santo nos purifique. Para que el Señor nuevamente perdone aquellas faltas, aquellos pecados que posiblemente hemos cometido y poder presentarnos dignamente delante del Señor. Esa escritura la usamos para eso, pero hermano, esa escritura es usada para todo cuando nosotros buscamos la presencia de Dios. Debe ser una realidad en nuestra vida cuando nosotros constantemente estamos buscando al Señor, poder prepararnos, poder limpiarnos. Hoy Emita ponía una escritura que hablaba sobre la purificación. Nosotros debemos seguir en pos de la santidad, sin la cual, dice la palabra, nadie verá al Señor. Pero ¿cómo lo hacemos? Tenemos que pasar ese proceso de limpieza, ese proceso de purificación en nuestra vida. Y así, de esa manera, acercarnos al Señor. Y no le estoy hablando de un término religioso. No le estoy hablando de nada más de un llamado de Dios a nuestra vida para alejarnos posiblemente del pecado que nos puede obstaculizar nuestra relación con el Señor. Entonces, alisarse. Le dice a Moisés, alízate. Eso significa prepara. La segunda cosa que le dice el Señor es prepárate cabalmente. La connotación que tenía lo primero, arréglate, pero ahora prepárate. ¿Qué significa prepararse? Tú te preparas para un examen,
¿Tú te preparas para presentarte delante de alguien? ¿Tú te preparas si tienes que dar una plática? Tú te preparas. Yo no creo que lo tomes así a la ligera, ¿verdad? Yo creo que esta palabra de prepararse también implica disponerse. Disponerse. Ubicarse. Aparejarse, dice el diccionario. Al aparejarse significa unirse, ser uno. Para poder ejecutar algo, estar de acuerdo con realizar con lo que yo recibo. Entonces le dice a Moisés el Señor, ahora prepárate. Como diciéndole, ahora dispone tu corazón y ubícate, porque vas a estar delante de la presencia mía. ¿Se recuerdan el pasaje cuando la zarza ardía? Y el Señor le pide, quítate las sandalias, porque estás pisando tierra santa. Y a mí me llamó mucho la atención cuando le dice, quítate esas sandalias. Eso tiene un significado muy profundo y es, las sandalias son las que te ayuda a caminar. Pero según tú, yo quiero que tú te despojes de todo eso para caminar como yo te estoy diciendo que lo hagas. Entonces es disponerse, es llegar delante de la presencia del Señor dispuesto, anhelante, con pasión, preparado, porque yo sé que tengo una cita con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Esta madrugada tuve otro sueño, pero no fue un sueño que se desarrollara, sino solamente una visión. Y nosotros recordamos con mucho amor a nuestro hermano Vinicio. Y en esta visión, yo lo veía a él, lo podía ver a él, delante del trono de la gracia, delante de Dios, pero de alguna manera salía palabra de un gran libro que tenía el Señor enfrente y entraban a él. Esa fue la visión que yo tuve. Y cuando yo desperté, yo le dije, Señor, ¿qué significa eso? Y lo que me hizo sentir el Señor es que nosotros admiramos siempre, siempre el celo por la palabra de Dios de parte de Vinicio. Y era como diciéndome el Señor, yo lo estoy alimentando directamente de mi mano. Yo le estoy dando vida. Aunque para muchos esté muerto, pero Él está más vivo que nunca. Y está recibiendo palabra directa de Dios. Y se la estaba gozando. ¿Cuántos nosotros podemos anhelar una experiencia así? ¿Cuántos nosotros podemos anhelar, hermanos, que el mismo Dios nos alimente con su palabra directamente, cara a cara? Como lo hacía Moisés con el Señor. El tercer verbo que está aquí le dice, ahora sube, ya te arreglaste, ya te preparaste, ya te dispusiste, ahora sube, sube, le dice. ¿Qué significa subir? Significa ir de un lado a otro más alto, pasar de una posición a una más alta.
Eso significa subir. Y el Señor le dice, ahora sube. Como diciéndole, yo estoy en un nivel más alto, tú estás aquí, pero ahora te estoy dando la oportunidad de que subas. Sube, sube. Le estaba dando la libertad. Y esa libertad, el Señor no solo se la dio a Moisés, nos la dio a todos y cada uno de los que estamos aquí. Nosotros tenemos la libertad de escuchar de parte del Señor, decirnos, ahora sube, sube, sube. Tienes la libertad de hacerlo. La puerta está abierta. Mi corazón está abierto para poder recibirte. Ir de un lugar a otro más alto, buscando la profundidad del corazón de Dios. Y el último verbo que dice la Escritura es preséntate. Ya te arreglaste, ya te preparaste, ahora sube. Y por último, preséntate. ¿Qué significa presentarse? Significa aparecer ante alguien en un ofrecimiento voluntario. Aquí estoy, aquí estoy. Son palabras del Señor directamente a Moisés en este desarrollo de llevarlo a su presencia. Entonces yo me pregunto, ¿cuánta falta nos hace tomar con tal importancia el acercarme a Dios? No solamente, hermano, perdone que se lo diga, no solamente depender de una reunión congregacional donde nos podemos reunir para buscar a Dios. Eso está bien, excelente que lo hagamos. Pero hay un deseo de Dios detrás de todo eso. Y es que tú te presentes personalmente con Dios. Por eso es que el haber nacido de nuevo a una vida espiritual implica una relación personal con Dios. No es una religión, es una relación personal con Dios, la que nosotros debemos desarrollar y anhelar. Quiero concluir con algo para ver algunas cosas que tengo al final. Y digo, hermano, es importante decidir ingresar a la atmósfera de esa revelación divina que está a mi alcance. Ahí está, pero es decisión mía. Es decisión mía el poderlo hacer. Buscar esas profundidades. Físicamente, materialmente, el monte Sinaí tiene 2,285 metros de altura. Esta fue la montaña que Moisés subió. Y el Señor nos dice en su palabra en Isaías capítulo 55, versículo 9, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. ¿Qué significa esto? Que a nosotros nos conviene buscar esas profundidades, esas alturas de los pensamientos de Dios. A nosotros nos conviene. En esa comunión íntima con el Señor es donde se escucha su voz, es donde se conocen sus juicios, es donde puedo yo llegar a conocer lo que Él hace, aún como en el ejemplo que vimos, cómo se siente el Señor, cómo se siente el Señor. Hace años pasó algo en mi vida, hermano.
Nosotros salíamos de la iglesia un domingo y teníamos regularmente, vamos a ir a comer a tal parte o vamos a ir a comer algo en la calle, ¿verdad? Para llevar a los niños, que estaban pequeños. Y entonces íbamos como familia y entramos, yo me recuerdo bien, entramos a un McDonald's. Y estábamos sentados en la mesa, no nos habían atendido. No había llegado a preguntarnos o nosotros pedir. No lo habíamos hecho, sencillamente estábamos sentados ahí. Y mire, hermano, en un momento, yo no sé cómo explicárselo, pero en un momento empecé a sentir un dolor en mi corazón, pero no era físico. No era un dolor físico, material, no. Era un dolor de tristeza. Y empecé a llorar y a llorar y a llorar en esa mesa. Y mis hijos estaban pequeños y solo se me quedaban viendo, preocupados, porque dirían, ¿y a este viejito qué le pasó? Y mi esposa esperó. Mi esposa esperó ahí al lado mío y al final me dijo, ¿qué tenés? ¿Qué te pasó? ¿Qué tenés? Y hermano, ese día el Señor puso en mi corazón la tristeza que Él sentía por todas aquellas personas que se están perdiendo sin Cristo en el mundo. Él me hizo sentir cuán triste estaba el Señor por todas esas vidas que se pierden sin Cristo. Fue una carga en mi corazón para que yo comprendiera el deseo de Dios. Él dice la palabra que no quiere que nadie se pierda. Pero Él sigue estando triste, hermano. Y me hizo sentir esa tristeza. A partir de ese momento, hermano, yo empecé a enfatizar mucho más mi vida evangelística. Porque comprendí que yo debía hacer algo, por lo menos un granito de arena, para poder llevar a las personas al conocimiento de Cristo el Señor. Porque yo sabía cuál era la intensidad de la tristeza del corazón de Dios al verse perder tanta vida sin Él. Pasaron muchas cosas. Pasaron muchas cosas. Y donde yo aprovechaba, yo compartí el evangelio. Iba a orar por enfermos a los hospitales y compartí el evangelio ahí. Me metí a hablar en los lugares. A veces iba a tomarme un café nada más a un restaurante y la persona posiblemente que me atendía, yo le preguntaba, el Señor me hacía sentir a veces y decía, señorita, yo la veo triste, ¿la puedo ayudar en algo? Y en algunas ocasiones, ahí mismo, al terminar de hablar, ellas lloraban y me decían, sí, estoy triste y estoy preocupada. ¿Por qué? Porque estoy esperando un hijo, me decía, y fui abandonada por mi pareja y ahora no sé qué hacer. Y hermanos, ahí en el lugar, en la mesa, yo le hablaba de Cristo y la gente se convertía. ¿Qué le quiero decir con esto?
que esa carga que Dios tiene, ese sentimiento que Dios tiene en su corazón, de alguna manera nosotros debemos de decirle: Señor, ya no sigas triste. Yo voy a hacer mi parte para agradarte a ti. Yo no quiero ver triste al Señor. No lo quiero sentir triste. Yo no quiero sentir que el Señor está triste porque estoy alejado de Él. Entonces, hermanos, cuando estamos en la bendita presencia de Dios, muchas cosas pueden ocurrir, muchas. ¿Y sabe algo? La semana pasada oramos por un amado hermano que está padeciendo de su garganta. Y otra vez, nuestro amado hermano Minor, nuestro profeta, me dijo hoy allá que él había observado cuántas cosas no sucedieron en evangelistas estos últimos años de la pandemia, cuando muchos de ellos se quedaron sin hablar. Y allá en esa esquina, el domingo de la semana pasada orábamos por Edwin y lo que sentíamos era, en parte, una artimaña, un obstáculo que el enemigo está permitiendo, porque él es un hombre que ha hablado de Dios, está hablando de Dios y seguirá hablando de Dios. Pero por supuesto que hay una reacción. Entonces, hermanos, no debemos de entrar en temor. Si Dios te pide algo en esa intimidad, corre a hacerlo. Corre a hacerlo. No te detengas para poder hacerlo. Pero busquemos a Dios, hermanos, con perseverancia, con pasión. Quiero pedirle al grupo de alabanza que venga, por favor. Dios quiere manifestarse a nosotros. Siempre desea manifestarse a nosotros. Siempre. Y recordemos algo. En ese contacto, en esa presencia, en esa relación íntima con Dios, vamos a poder enfrentarnos a sus planes que son maravillosos para nuestra vida. Y quiero terminar con palabras del salmista. En el Salmo 73, 28 nos dice: en cuanto a mí, decía el salmista, el acercarme a Dios es el bien. Yo quiero pedirte esta mañana que tomemos un tiempo. Aprovechemos también que está lloviendo y que nos podemos quedar un momentito esperando, pero aprovechemos ese tiempo para hacer algo que te voy a pedir hacer. Si esta palabra te ha hablado, si ha llegado a tu corazón, yo quiero pedirte que busquemos un tiempo, tomemos un tiempo en este momento para buscar profundamente al Señor. Dispón tu vida ahí. Si tienes que pedir perdón al Señor por algo, por favor, hazlo. Aprovecha este tiempo, porque estamos en su presencia. Tienes que disponer tu corazón para anhelar el buscarlo y tener la disposición de no solamente hablar con Él, sino de escuchar su voz para tu vida. Si quieres permanecer sentado, hazlo. Si quieres ponerte de pie, hazlo. Si quieres postrarte delante de la presencia del Señor, hazlo. Pero tomemos ese tiempo, por favor.
No quiero que esta palabra se quede únicamente en una teoría, sino que lo vivamos, lo vivamos. Dispón tu corazón entonces para buscar al Señor. Si te quieres poner de pie, hazlo, por favor. Si este mensaje fue de bendición para tu vida y quieres saber más del contenido de esta y otras actividades, puedes visitar nuestra página web www.masquevencedores.org.gt o bien puedes seguirnos en cualquiera de nuestras redes sociales. Gracias por sintonizarnos.